¿Por qué los demonios y brujos te atacan y persiguen? ¿Y qué debes hacer al respecto? Saludos, amados hermanos y hermanas en Cristo. Soy su hermano Joel García y hoy nos adentraremos en un tema muy importante y relevante para nuestra vida espiritual. A lo largo de la historia hemos sido conscientes de la existencia de fuerzas negativas que buscan perturbar nuestra vida y causarnos daño. En esta ocasión exploraremos por qué los demonios y brujos nos atacan y nos persiguen, y lo más importante, qué acciones podemos tomar según la Biblia para enfrentar estas situaciones. Les doy la bienvenida a nuestro canal y les invito a suscribirse, amado hermano, para recibir más contenido edificante para nuestra vida cristiana. Razones de los ataques espirituales: envidia y resentimiento. Uno de los motivos por los cuales los demonios y brujos nos atacan es la envidia y el resentimiento. Estas fuerzas malignas pueden ser atraídas por personas que poseen cualidades, dones o bendiciones que ellos envidian o desean para sí mismos. La envidia es un sentimiento destructivo que puede llevar a ataques espirituales. Como nos enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es calcolma de los huesos. Punto número B: protección contra las influencias malignas. Una de las razones por las cuales somos objeto de ataques espirituales es nuestra exposición a influencias malignas. Esto puede manifestarse a través de nuestra participación en conductas pecaminosas, vicios o prácticas ocultas. Es importante reconocer que los demonios y brujos buscan aprovechar nuestras debilidades y vulnerabilidades para ejercer sus influencias negativas sobre nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a no dar lugar al diablo y a apartarnos de las obras de las tinieblas. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27, se nos advierte: no deis lugar al diablo. Esto significa que debemos evitar cualquier actividad, comportamiento o entorno que abra la puerta a las influencias malignas. Debemos estar alerta y ser conscientes de las trampas del enemigo, eligiendo vivir una vida de obediencia a Dios y resistiendo las tentaciones que nos rodean en nuestro entorno y en nuestra vida diaria. En el punto número C, perseverando en medio del antagonismo espiritual. Cuando decidimos seguir a Dios y vivir una vida de fe, es probable que nos enfrentemos a un antagonismo o oposición espiritual. El diablo, nuestro adversario, no quiere que crezcamos en nuestra relación con Dios y en nuestra fe, por lo que busca debilitar nuestra confianza y desviarnos del camino de la rectitud. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a ser sobrio y vigilante, consciente de los ataques del enemigo y preparado para resistirlo. En el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro nos advierte: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta imagen poderosa nos muestra la necesidad de estar alerta y fortalecido espiritualmente. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, confiando en el poder de Dios para protegernos y defendernos de los ataques del enemigo. En medio de la oposición espiritual, debemos buscar refugio en Dios y su palabra. En el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 2, David proclama: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Confiamos en la fortaleza y el poder de Dios para enfrentar las adversidades espirituales. Además, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, se nos anima a fortalecernos en el Señor y en su poder, y a ponernos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. En conclusión, al reconocer la influencia maligna y el antagonismo espiritual, debemos confiar en Dios y depender de su fortaleza y protección. Mantenernos alejados de las prácticas pecaminosas
y estar alerta ante los ataques del enemigo. Nos ayudará a protegernos espiritualmente, perseverar en la fe, confiando en el poder de Dios y resistiendo al diablo. Nos permitirá mantenernos firmes y vencer en medio de la oposición espiritual. Acciones para enfrentar los ataques espirituales. Fortalecer nuestra relación con Dios. La base fundamental para enfrentar los ataques espirituales es fortalecer nuestra relación con Dios. Esto implica dedicar tiempo a la oración, tiempo a la lectura de la Biblia, tiempo a la adoración y una vida de fe constante. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos anima diciendo: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Segundo punto B, vístete con la armadura espiritual. La defensa contra los ataques espirituales es la armadura de Dios. Para resistir los ataques espirituales es crucial vestirnos con la armadura espiritual de Dios que Dios nos ha proporcionado. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 11 nos dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14 y 17. El cinturón de la verdad nos protege contra las mentiras del enemigo. Jesús dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al llenarnos de la verdad de Dios y vivir en ella, somos fortalecidos y podemos discernir las mentiras del enemigo. La coraza de justicia nos protege contra la culpa y la condenación. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al entender nuestra posición en Cristo y confiar en su justicia imputada a nosotros, somos inmunes a los ataques que buscan robarnos nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Los zapatos del evangelio de la paz nos capacita para estar firmes y llevar el mensaje de salvación a otros. Romanos 10:15 nos dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Al estar arraigado en el evangelio y compartirlo con valentía, resistimos a los ataques que buscan silenciar nuestra fe. El escudo de la fe nos protege de los dardos inflados del enemigo. Efesios 6:16 nos dice: sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Al confiar en Dios y su palabra, podemos apagar los ataques y dudas y temor que intenta debilitar nuestra fe. El casco de la salvación protege nuestra mente y pensamiento. En el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, nos exhorta: puesto los lomos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Al recordar nuestra salvación y la esperanza que tenemos en Cristo, podemos resistir los ataques que buscan desanimarnos y desviar nuestra mente de la verdad. En resumen, vestirnos con la armadura espiritual es esencial para resistir los ataques espirituales. Al estar revestido con la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, estamos equipados para enfrentar y vencer al enemigo. Que cada día nos vistamos con armadura espiritual, recordando que nuestra fortaleza y protección proviene de Dios. Punto C. Renovar tu mente con la palabra de Dios. La protección contra los ataques mentales. Los ataques mentales son una estrategia común del enemigo para socavar nuestra fe y confianza en Dios. Para enfrentar y resistir estos ataques, es crucial renovar nuestra mente con la palabra de Dios.
La Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente implica cambiar nuestra forma de pensar y alinearnos con la verdad y voluntad de Dios. La palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz para protegernos de los ataques mentales. En el libro de los Salmos, capítulo 119, 11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al esconder la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos una defensa contra la mentira y las dudas que el enemigo intenta sembrar en nuestra mente, amado hermano. Además, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, se nos insta a enfocarnos en cosas verdaderas, nobles, justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza. Al llenar nuestra mente con pensamientos y verdades positivas de la palabra de Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe y construyendo una barrera contra los ataques mentales que lanza el enemigo. La palabra de Dios también es descrita como una espada en Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma de defensa y ataque. Al estudiar y meditar en la palabra de Dios, estamos equipados para resistir los ataques del enemigo y luchar contra las mentiras y las dudas que intenta sembrar en nuestra mente. Asimismo, en el libro de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, se nos insta a derribar argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos examinar y desafiar los pensamientos y las ideas que entran en nuestra mente, asegurándonos de que están en línea con la verdad de Dios. En resumen, renovar nuestra mente con la palabra de Dios es fundamental para protegernos de los ataques mentales. La palabra de Dios nos guía hacia la verdad, fortalece nuestra fe y nos capacita para resistir las mentiras y los engaños del enemigo. Al llenar nuestra mente con la palabra de Dios, construimos una barrera contra los ataques mentales y encontramos seguridad y estabilidad en nuestra fe. Que la palabra de Dios sea nuestra guía constante y que renovemos nuestra mente diariamente con sus verdades para enfrentar y resistir los ataques mentales del enemigo todos los días, mis amados hermanos. Punto número D, buscar la iglesia y buscar apoyo, fortaleza en tiempos de ataque espiritual. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta exhortación nos insta a buscar la comunión con otros creyentes, ya que juntos podemos encontrar fortaleza y ánimo para enfrentar los ataques del enemigo que recibimos todos los días. Además, en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 y 5, se nos anima a que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes. Y en Proverbios 27, 17, se nos dice que el hierro se afila con el hierro. La interacción con creyentes maduros puede fortalecerte y brindarte una perspectiva más clara sobre cómo enfrentar los ataques espirituales. La iglesia también te brinda la oportunidad de servir y ser útil a otros. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, se nos acuerda que cada uno de nosotros ha recibido un don especial y debemos usarlo para servirle a los demás. Al involucrarte en las actividades de servicio dentro de la iglesia, encontrarás propósito y significado, y tus propias luchas pueden disminuir a medida que te enfocas en ayudar a los demás. No subestime el poder de la oración en la iglesia. En el libro de Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesús dijo: de nuevo les digo
que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Al unirse en oración con otro creyente, puedes experimentar la manifestación del poder de Dios y recibir fuerza para resistir los ataques del enemigo. En resumen, buscar la iglesia y buscar apoyo es fundamental para enfrentar los ataques espirituales. Al unirte a una iglesia, recibirás aliento, enseñanza y oración de otros creyentes. La iglesia te proporciona un ambiente de apoyo donde puedes compartir tus luchas, aprender de aquellos con más experiencia y encontrar fortaleza en la comunión con otros hermanos y hermanas en la fe. No enfrente los ataques espirituales solo. Busca el apoyo de la iglesia y permite que Dios te fortalezca a través de ella. En el punto E, mantener una vida de oración constante, la clave para resistir a los ataques espirituales. La oración es una herramienta poderosa para enfrentar los ataques espirituales y mantenernos firmes en nuestra fe. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: por nada esté afanoso, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. La oración nos conecta directamente con Dios y nos brinda paz, fortaleza en medio de la adversidad. La palabra de Dios también nos insta a orar sin cesar. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 nos dice: orad sin cesar. Esto significa que nuestra comunicación con Dios no debe limitarse a momentos específicos, sino que debemos mantener una actitud constante de oración en nuestra vida diaria. La oración nos permite estar en sintonía con la voluntad de Dios y nos capacita para enfrentar los ataques espirituales con sabiduría y discernimiento, que es importante, discernir lo invisible. Amén. Jesús mismo nos dio un ejemplo de la importancia de la oración en su vida terrenal. En Lucas capítulo 5, versículo 16 leemos: pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, nuestro Señor, buscaba momentos de intimidad con el Padre para renovar su fortaleza espiritual y recibir dirección divina. Siguiendo su ejemplo, debemos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, amados hermanos. La oración también nos permite resistir la tentación y los ataques del enemigo. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos capacita para resistir las influencias malignas y mantenernos firmes en la verdad de Dios. Además, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, se nos insta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración debe ser constante, sincera y guiada por el Espíritu Santo. A través de la oración podemos clamar a Dios en busca de protección, fortaleza y sabiduría para enfrentar los ataques espirituales. Entonces podemos decir que la clave para resistir los ataques espirituales se debe mantener una vida de oración constante. Es la clave para resistir los ataques espirituales. La oración nos conecta directamente con Dios, nos fortalece, nos brinda paz y nos capacita para resistir la tentación del enemigo, siguiendo el ejemplo de Jesús y obedeciendo la enseñanza de la Biblia. Debemos hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria. Enfrentar los ataques espirituales sin una vida de oración constante sería como intentar luchar una batalla sin armadura. Que nuestra vida de oración sea constante y ferviente, confiando en el poder de Dios para resistir y superar cualquier ataque espiritual que enfrentemos. Entonces, mi estimado hermano, los ataques de demonios y brujos
pueden ser una realidad en nuestra vida espiritual. Pero no debemos de temer. Tenemos recursos y estrategias basadas en la palabra de Dios. Esta que tiene poder. Amado hermano, para enfrentar estas situaciones, al fortalecer nuestra vida y nuestra relación con Dios, renunciar a las prácticas pecaminosas, buscar protección espiritual, recibir el apoyo de la comunidad de creyentes y buscar liberación cuando sea necesario, podemos resistir y superar cualquier ataque espiritual. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por tu apoyo y tu tiempo. Si les gustó este contenido y deseas recibir más enseñanza edificante, te invito a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campana de notificaciones. Además, les animo a que le den me gusta a este video y lo compartan con sus amigos y seres queridos. Juntos podemos difundir la palabra de Dios y edificar la fe de muchos. Dios le bendiga abundantemente. Nos vemos en un próximo video.